Buenas tardes a todos. Yo soy de la Comisión de Licenciados, que fue la organizadora de este curso, y en conjunto con capacitación, porque esta es una actividad que se enmarcó en los festejos del mes del graduado, así que no solo de la comisión, sino una cuestión más general para todos. Y es un curso que tiene 8 horas, por lo tanto lo dividimos en 4 clases de 2 horas cada día. Ya pasó el primer fin de semana, viernes y sábado, entonces esta ya es nuestra tercera clase y mañana terminaríamos. Eso lo estoy comentando porque tenemos mucha gente nueva que se sumó hoy recién, pero no importa porque el material del módulo 1 ya está dispuesto en la página nuestra, en la página web, en la sección de cursos online dictados, y también los videos, lo que se grabó de las charlas, está también no solo en la página, sino en el canal de YouTube. Así que ahí pueden interiorizarse y recuperar lo que se perdieron en los encuentros anteriores. Así que eso nomás quería comentarles. Y bueno, como dije, eran 4 clases, pero 3 módulos. Entonces el módulo 1 se dictó en el primer encuentro y ya está subido su material. El módulo 2 empezamos la clase anterior y la vamos a terminar hoy, o sea que recién después de esta noche lo vamos a publicar, Subir. y mañana terminamos con el módulo 3. Así que bueno, para los que Bien, no conocen a Cristina, no voy a leer hoy tu currículum, pero sí solamente voy a decir que ella estudió como para contadora, pero después siguió la licenciatura en administración y como con esa profesión es la que ejerce. Tiene maestría en gestión empresarial, tiene otros posgrados en financiamiento, es profe universitaria, como ella ya estuvo comentando con los colegas que están participando. Sola se fue autopresentando y bueno, ahora también está estudiando una diplomatura, es coach ontológica y facilitadora, así que del Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, si no me equivoco. eso, sí, sí, So, sí. y bueno, así que las dejo en sus manos ahora. Bien, Bienvenida gracias. Cristina, muchas gracias a todos por Gracias, participar. Silvi. Gracias, Silvanita, y gracias a Simón también, que está ahí haciéndome el aguante. Yo tengo mi hinchada propia, lo tengo a Simón ahí. Bien, me gustaría arrancar haciendo alguna reflexión con la tarea que les di la semana pasada. No sé si recuerdan que les pedí practicar el hablar responsable y la escucha comprometida. Les pedí que hicieran la práctica y que registraran 2 sensaciones. ¿Qué beneficios encontraron en cada en cada una de estas prácticas y qué obstáculo, qué dificultad encontraron? ¿Alguien quiere compartirlo? ¿Quieren que yo les cuente cuando hice esta Yo, práctica? yo tengo un caso que me pasó, si querés te lo ¿Sí? comparto. Eh, no, bueno, fue una cuestión de, viste, cuando una persona te realiza una crítica de algo que vos hiciste, digamos, pero vos te das cuenta que en realidad esa es una crítica que no tiene mucho fundamento. Bueno, en realidad es mi percepción, ¿no?, de esa crítica. Pero entonces, y vos lo tratás de convencer con tus argumentos o diciéndole, sí, pero estamos haciendo esto porque tenemos esta limitación, ese tipo de cosas. Y llega un punto que vos decís, no puedo seguir porque la persona está cerrada también, digamos, o capaz que yo también estoy cerrada con mis argumentos. Entonces terminás, en otra oportunidad le hubiera contestado algo malo, digamos, pero en esta oportunidad es como que le dije, está bien, entiendo tu postura, trataremos de ver cómo lo hacemos, y dejé la discusión porque como que no sé si eso sería un ejemplo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue el beneficio de ese hablar responsable? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cómo te sentiste? El beneficio para mí fue que el haber escuchado correctamente, digamos, fue que no iba a perder como mi tiempo, ni me trasladó a mí la carga, digamos, de emocional que genera todo eso. No me enojé, no me dio gastritis, todas esas consecuencias que me suelen ocurrir, y no me sentí mal, porque si no, si yo
me peleaba con esa persona, digamos, terminaban malos términos, yo digo, después cómo recompongo esa situación. En cambio dije, lo voy a dejar que piense más, que se tranquilice, y capaz que después retomamos de vuelta el tema en otra, no sé, en otra circunstancia o en otro contexto, por decirlo, ¿no? O sea, mañana vamos a trabajar en el taller con lo que es gestión emocional y te vas a sentir identificada y te pido que lo sostengas a este ejemplo, a esta vivencia, a esta experiencia, te pido que la sostengas para mañana porque te vas a ver identificada cuando hablemos de gestión emocional y cómo, de qué manera lo que nos pasa adentro emocionalmente, por ahí no tiene que ver con lo que, no con lo que pasa en el otro, sino con lo que no estamos haciendo nosotros adentro nuestro. Mañana lo vamos a conversar. Con respecto al beneficio, lo que yo estoy escuchando de tu relato es que el beneficio fue priorizar la relación. Vamos a poder advertir al hablar de manera responsable que conseguimos mejores resultados. Por ejemplo, podemos crear realidad, podemos generar cosas. Cuando hablamos de manera responsable, hacemos que las cosas pasan cosas diferentes, se consiguen otros resultados. Y el obstáculo que por ahí encontramos al hablar para hablar de manera responsable es nuestro modo automático. Estamos como muy acostumbrados a hablar de cualquier manera, a hablar por hablar. Entonces, ese automático es el que al principio funciona como un obstáculo que hay que superar para incorporar esta competencia de hablar de manera responsable. Pero el primer paso es escucharse al hablar, escucharse al hablar. Y cuando escuchamos al otro, por ejemplo, el principal beneficio es descubrir la actitud, percibir en el otro qué le genera el hecho de que alguien lo está escuchando de manera abierta, de manera comprometida, porque hablamos mucho de empatía, pero no es tan frecuente que lo llevemos a la práctica. Entonces, ustedes van a ver que nos cuesta, por un lado, pero tiene sus obstáculos, pero que los beneficios son importantes. Y, por ejemplo, el obstáculo en general, lo que yo les comento de mi caso, cuando comencé a entrenar para la escucha, es apagar la escucha previa y los juicios que tenemos. Eso es uno de los principales obstáculos que yo observé en mí, esa conversación previa, cuando estoy escuchando a alguien, como que me aparecen esas conversaciones que tenemos que tratar de bajar el volumen, ¿sí? Esos serían los obstáculos, pero los beneficios están en las relaciones. Nos relacionamos de otra manera, así que yo creo que lo vale, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud con respecto a esto? ¿Puedo preguntar? Sí. Esto estoy tomando nota porque soy nuevo en esto, ¿no? Acá. Apagar la escucha previa y despojarse de los prejuicios. ¿Escuché bien? Es difícil despojarse de los prejuicios y de los juicios, pero lo importante, Ricardo, es identificarlos y poder hacer la distinción entre un juicio y una afirmación. Por eso hoy nos vamos a entrenar. Primero conceptualmente les voy a compartir algunas distinciones para poder percibir qué es un juicio y qué es una afirmación y no como por ahí naturalmente hacemos, que para nosotros todo es lo mismo, ¿sí? Entonces primero tenemos que incorporar la distinción entre un juicio y una afirmación. Y después podemos aprender y les voy a pedir una práctica para mañana, o sea que lo van a entrenar ustedes en el cuerpo, en el cuero, lo van a entrenar, cómo dar un juicio, cómo emitir un juicio, cómo recibir un juicio sin que me morir en el intento, sin que me duela, sin que me lastime, salirme de ese lugar, y cómo compartir juicios, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Te respondí la pregunta, Ricardo? Te pido que la sostengas también porque ya estamos por avanzar con eso, ¿sí?
Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre la tarea que les di? En el chat no Bien. tengo respuesta, así que si querés comenzamos. Seguimos con la filmina. Perfecto. Bueno, lo tenemos a Maturana. Aguardame un segundito, Cristi, Sí. que Noelia nos dice, yo puse en práctica el pensar antes de hablar. ¿El pensar para qué? Voy a decir eso. Vos querías decirlo, perdón. ¿Cómo? Bien, Noelia. Habilita tu micrófono, Noé, si querés agregar más. Disculpame que yo leí lo que... ¿Quieres hablar, Noé? Sí, yo puse en práctica antes de hablar o cuando estaba en una conversación el decir ¿para qué lo voy a decir? Porque de hecho me pasó que quizás dije algo y después pensé, ay, ¿para qué lo dije? Entonces, a partir de ese momento empecé a pensar en callar esa vocecita antes de hablar. ¿Quieres abrir tu cámara, Noé, un segundito? Así te veo mientras estás hablando. A ver, ahí está. Bien, sí. Bien, está bueno y te vas a dar cuenta que por ahí comenzamos a hablar menos. Y no te asustes, no pasó nada. Seguí siendo Noelia, muy importante. Pero al reflexionar y al hacer consciente, por ahí puede ocurrir que hablamos menos. Y ahora ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno. ¿Seguimos? Sí, muteamos todos los micrófonos. Yo el mío lo voy a dejar abierto por las dudas, pero no voy a emitir sonido. Y ahí ya voy a hacer la presentación. Gracias, Noé. Gracias, Noé. Por lo de mi conectividad también. Estoy relajada, tranquila hoy. Tuve clase todo el día ayer y hoy, de lo más bien, gracias a Dios. Bien, vamos con Janina, con la presentación. Entonces, habíamos quedado, fíjense acá, Susanita y Mafalda, mi problema de incomunicación es no poder incomunicarme. Tanto hablamos de la comunicación que por ahí también nos sirve tener una mirada desde la otra vereda, ¿sí? Podría ser una cuestión también comunicarse o incomunicarse. En realidad lo dejamos como un poco de humor, ¿sí? Seguimos con Maturana, Yanni. Bien, este mensaje de Maturana ya lo vimos y lo traemos a Maturana cuando hablamos de las dimensiones y sobre todo la lingüística, porque Maturana es uno de los que sostiene que somos seres conversacionales, seres lingüísticos, y en realidad Maturana de lo que habla es que somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Y Rafael Echeverría toma eso de Maturana y habla de que somos seres conversacionales, seres lingüísticos. Nos diferenciamos de los animales en que tenemos un lenguaje, ¿sí? ¿Seguimos? Vamos con las dimensiones. Acá ustedes van a ver los dominios del observador, que es importante tener idea de esta integralidad. Hay tres dominios en un sujeto, hay tres dominios primarios, ¿verdad? Tenemos el dominio lingüístico, la corporalidad, las emociones, y hay una coherencia en la conjunción. Estos tres dominios se llaman primarios porque son los dominios sobre los que no hay ninguna discusión y son aceptados por todos. Estos dominios son aceptados por todos. Pero hay otro dominio, otra dimensión, también le podemos llamar, otro espacio, que es el espiritual. La dimensión espiritual, nosotros la ponemos como trasfondo. Ustedes ven que hay un cuadrado blanco detrás de los tres círculos de colores. Todo ese contexto que ponemos detrás como trasfondo, podríamos escribir emocionalidad. ¿Por qué no lo puse? Porque depende de cada uno si lo ubica como trasfondo. ¿Qué quiere decir como trasfondo? Quiere decir que está presente y que lo voy a traer toda vez que lo necesite, toda vez que sea esencial para mí, para relacionarme, para poder accionar para mí mismo o para comunicarme con los demás también. Entonces, no podemos decir que la espiritualidad es una
es un dominio secundario porque le estaríamos dando una connotación de que le quitamos jerarquía. Y hay personas, por ejemplo, yo tengo una amiga que es tallerista, hace su apostolado en la iglesia y para ella el dominio de la espiritualidad es un dominio que está presente, ella lo tiene como dominio primario, pero no todas las personas lo tienen así por una cuestión de respeto, se prefiere tenerlo como un trasfondo y yo traigo la espiritualidad cuando la necesito. Mi caso, por ejemplo, yo no practico mi religión, pero lo tengo presente y en el último año la espiritualidad se volvió un dominio para mí primario, fundamental, y es un lugar al que recurro siempre para buscar paz, para buscar aceptación, o sea que no es un dominio más. ¿Les hace sentido esto que les dije de la espiritualidad? ¿Sí? Sí, Bien. Cristi, sí. Entonces, me apropio y lo traigo cuando lo necesito. También puede ser que esta espiritualidad dependa de la situación que estaba pasando la persona, ¿no? Porque a veces la perdemos a la espiritualidad y a veces nos aferramos a la espiritualidad, ¿o no? Es así, ocurre así, cada uno tiene sus momentos, sus tiempos y recurre a ese marco, a esa dimensión cuando lo necesita, cuando le hace sentido, cuando lo hace sentido. No es cuando vos te apropiás cuando lo necesitas para relacionarte con vos mismo, para relacionarte con Dios, para relacionarte con los demás, ¿sí? Bien, entonces, dentro de estas dimensiones, mañana vamos a trabajar la emocionalidad. La corporalidad tiene mucho que ver y también acompaña, porque hay una coherencia en el sujeto entre los dominios, o sea que yo no puedo pensar que mis emociones las voy a gestionar y que no va a pasar nada con el cuerpo ni con mi lenguaje. Yo desde el lenguaje voy a generar cambios, porque el lenguaje impacta las emociones, y ahí hago referencia al ejemplo que vos trajiste, Yanni, y también tengo que tener presente de gestionar mi corporalidad, porque puede ocurrir, como me pasó a mí en una oportunidad el año pasado, que gestioné, estaba muy presente con mi dominio emocional desde el lenguaje de los actos lingüísticos, yo hice mis declaraciones para salir adelante, pero me olvidé de mi corporalidad. Y me acuerdo que lo tuve presente en una clase de yoga donde quise hacer una postura y no tenía equilibrio y me caía. Entonces dije, Cristi, pará, acá pasa algo. Y les traigo el ejemplo como para ver esa necesaria coherencia entre todas las dimensiones, incluida la espiritualidad para el que lo necesita, ¿sí? Vamos con la otra placa. Me avisan si necesitan alguna aclaración, ¿sí? Otra cuestión importante es, para tener en cuenta con el lenguaje, es que el lenguaje no es inocente. Esto dice Rafael Echeverría, que es el autor de la ontología del lenguaje, y él sostiene que hay una intencionalidad, siempre. Puede ser consciente o puede ser inconsciente, a lo mejor no nos damos cuenta, pero hay una intencionalidad, Y el lenguaje está expresando mi forma particular de vida. Si yo soy una persona que estoy transitando por un momento de desequilibrio o de inestabilidad, eso se va a traducir en mi lenguaje. Si yo soy una persona que estoy gestionando mi emocionalidad y estoy transitando por un momento de paz, de serenidad, se va a notar en mi lenguaje. Y es al revés también. Mi lenguaje va a generar esa emocionalidad y la emocionalidad se va a traducir en el lenguaje. Es como que somos en el hablar y el hablar nos construye lo que somos. Es como de ida y vuelta. Y acá les quiero traer el ejemplo que hoy mencionábamos con Angélica, que fíjense la diferencia entre una manera de hablar y otra. Si yo le decía hoy a Angélica, mira, yo te voy a decir cómo son las cosas, esto es así, el tema es este, no, lo que pasa yo te voy a explicar. Cuando digo te voy a explicar, wow,
ahí es porque estoy defendiendo y creo que tengo la razón, ¿sí? Claro. ¿Te puedo hacer un aporte? Sí. A mí me pasó ayer una cosa distinta, digamos, de que yo estaba haciendo como una intervención, por decirte, Sí. y yo por dentro sentía como que me hacía un calor, por decirte, y después de que terminé de hacer la intervención, se ve que no lo reflejé en el tono de voz, por suerte, porque después consulté si había quedado como que si se había notado que en realidad por dentro estaba enojadísima, digamos, pero se ve que no. ¿Viste? No sé si tiene que ver también con esto, o sea, el poder controlar, aunque uno se sienta y después te queda la duda si la impresión fue otra, ¿entendés? Ahora, mañana vamos a conversar, porque hay una diferencia entre controlar y gestionar, ¿sí? Bien. Hay una diferencia. Y vamos a ver qué nos pasa cuando queremos controlar todo y qué nos pasa cuando gestionamos. Bien. Entonces, eso lo vamos a conversar mañana. Sí. Perfecto. Sí. Algo que quiero, fíjense esta imagen de estas dos personas largando todo lo que tienen adentro. Yo podría decir, vamos a suponer, yo podría decir que uno está tratando de convencer al otro, ¿sí? Y fíjense la diferencia, en eso yo te digo, esto es así, la palabra, hoy yo le decía a Angélica, el convencer ya tiene una connotación de que te quiero vencer. Qué distinto sería de escuchar con una escucha abierta, comprometida, escuchar la opinión del otro y después decir, mira, yo acepto tu opinión, pero tengo una opinión diferente. En mi opinión, tal, y planteo mi punto de vista. Fíjense cómo la relación se cuida en esa manera de hablar. Entonces, yo puedo decir, a mí me parece, cuando digo a mí me parece, estoy hablando de que yo que pienso así, que tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver con el otro, no estoy queriendo hacerlo cambiar de opinión, no estoy queriendo anular al otro, no pongo en tela de juicio la integridad del otro. Cada uno es legítimo, yo no soy quien para quitarle legitimidad a tu discurso. No soy nadie yo. Y ojo, porque uno mismo también, en alguna oportunidad, con algunos juicios que te vamos a ver ahora, puede llegar a deslegitimarse. Entonces, no es solo las conversaciones que tenemos con los demás, sino las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el lenguaje se declara, se comparte, se muestra, no se convence, ¿sí? Pero ¿esto para qué? Porque esto tiene un sentido. ¿Para qué? Para priorizar la relación. Tengan en cuenta que este taller trata de comunicación productiva para relaciones efectivas, para poder lograr relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera diferente, que no es la que por ahí estábamos acostumbrados. A lo mejor sí, a lo mejor, porque también hay una cuestión intuitiva de algunas personas que tienen una sensibilidad diferente y a lo mejor lo que yo les estoy diciendo ya lo vienen haciendo de manera intuitiva. ¿Por qué? Por una cuestión de personalidad o porque tienen esa sensibilidad particular. No necesariamente tienen que tener una formación como coach para poder hablar de manera responsable y escuchar poniéndose en el lugar del otro. Entonces, por ahí lo hacemos también como una manera de estar siendo que yo felicito, ¿sí? Bien. Seguimos, Yanni, con... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, convencer va con la idea de que te quiero vencer, ¿sí? De que te quiero vencer. ¿Y qué pasa con la persuasión? ¿Qué diferencia hay con la persuasión? Buenísima la pregunta, porque la persuasión también hay que ver desde qué lugar me pongo en esa persuasión. Es distinto que yo te diga algo, que te plantee un punto de vista para estimularte a que vos te persuadas. Fíjense la diferencia. Y otra cosa es que yo te quiera persuadir, entre comillas, y te estoy manipulando para que vos pienses como yo, para que vos hagas lo que yo digo. Entonces, con la persuasión quiero marcar la diferencia. ¿Les hace sentido? Sí. ¿Sí? Una cosa es que yo
hable y te plantee una mirada para que vos solo te persuadas. ¿Sí? Por ahí nos ponemos muy en el borde entre la motivación y la manipulación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Sí? Bien, seguimos. Tenemos una placa. Dame un segundito, sí. Ahí ya estoy conectando porque justo ingresaron 2 personas más. Ahí estamos. Sí, no hay problema, vamos siguiendo. Yo tengo la compu acá para ir siguiendo las placas por las dudas si se nos traspapela algo. Esta placa me encantó porque muchas veces decimos, sí, pero total, las palabras las lleva el viento y es como que subestimamos el poder que tiene la palabra. Fíjense esto. ¿Querés leerlo, Janina, vos? Sí. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder, curan o hieren a una persona. Medita sabiamente antes de hablar y habla de tal manera que tu alma y en la de los demás quede la paz. Está bonito, ¿verdad? Hermoso, sí. Es algo en línea con lo que compartió Carolina, que ella estuvo haciendo, ¿verdad? Bien, seguimos. Seguimos. Cuando decíamos que somos seres conversacionales, que somos seres lingüísticos, lo que queríamos decir es que el lenguaje es acción, ¿sí? Y que el lenguaje es acción, pero no todo lenguaje genera realidad. Y acá tenemos una distinción, tenemos lenguaje generativo y tenemos lenguaje descriptivo. Pero quiero detenerme en esto para hablar de cuál es el tipo de lenguaje que puede ser capaz de transformar, de cambiar o de crear una realidad. ¿Se acuerdan que yo les comentaba cuando hicimos el conversatorio? Les decía, yo los invitaba, no les decía lo que ustedes tienen que hacer, pero los invitaba a dejar de pensar como vivimos, les decía yo, ¿se acuerdan? Viendo televisión, redes sociales, llenándonos de información, enfermándonos. Y yo les decía, empecemos a vivir como pensamos. Y desde el hablar, nosotros podemos generar esa realidad que pensamos. Podemos diseñar y crear esa realidad que elegimos desde la manera de hablar. Parece como un trabalenguas, pero en realidad lo importante es ese poder generativo que tiene el lenguaje. Yo cuando escuché esto por primera vez dije, es otro mundo. Yo no conocía esto y me cambió un montón porque decía, ¿esto pasa cuando hablamos? No. Y en realidad cuando nosotros hablamos y cuando escuchamos, podemos generar esa realidad que vivimos. Entonces acá nos damos cuenta de que podemos hablar de los hechos, podemos hablar de las cosas y también podemos hacer que las cosas pasen. Podemos generar esa realidad. Y ahora ya vamos a ver con qué tipo de lenguaje hacemos cada una de estas cosas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Bien, ¿sigo? vamos entonces a ver la diferencia entre lenguaje descriptivo y lenguaje generativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí me fijo. Dame un segundito. No, por ahora no tenemos preguntas. Bien. Entonces, nosotros tenemos lenguaje descriptivo y lenguaje generativo. Tenemos los hechos y sabemos que no podemos cambiar los hechos porque las cosas son como son, pero sí podemos cambiar la interpretación de los hechos, la manera en que nos relacionamos con los hechos. Volvamos al ejemplo que me diste vos, Jani, hoy. Vos tuviste una conversación con alguien y hubo un hecho que fue una crítica sobre algo que a vos te molestó, pero lo controlaste. Fíjate cuál podría ser una actitud diferente
Perdón, Cristi, sí. te corrijo una cosita. Sí, en realidad no me molestó la crítica porque Ajá. si es una crítica para sumar me parece perfecto, pero Sí. él lo argumentaba desde un lado que no era imposible productivo. que, o como que era imposible que nosotros en el contexto nuestro lo podamos llevar a cabo, ¿entendés? Ajá. Entonces, por ese lado iba mi explicación de por qué no lo estábamos Bien. haciendo de esa manera, porque nuestra situación o nuestro contexto es distinto. Entonces, como el tema de no poder cambiar su... Pero bueno, Bueno, así sería. fíjate que podemos usar ese hecho o podemos suponer otro. Bueno. Sería la reflexión que quiero hacer es esta. El hecho yo no lo puedo cambiar. Hay cosas que nos pasan en la vida. Vos tenés toda tu vida armada, organizado, de golpe pasa algo que te da vuelta como un tsunami y te pone patas para arriba. ¿Vos podés cambiar eso? No, no podés cambiar el hecho. Pero vos podés cambiar tu relación con el hecho. Vos podés relacionarte de distinta manera. Y según la manera en que vos te relaciones desde el lenguaje, va a ser la emoción que genere y la realidad que genere. Ante un golpe durísimo de la vida, vos podés deprimirte, enfermarte, o podés respirar hondo, podés gestionar, hacer tus declaraciones, ahora ya vamos a ver, y poder seguir adelante, aceptando que las cosas son como son y cambiando tu relación con el hecho. Desde el lenguaje podemos relacionarnos de otra manera. Y ahora vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Entonces, para hablar del lenguaje descriptivo tenemos el mundo creado, una realidad creada, los hechos, y tenemos nuestra descripción de los hechos, ¿sí? Este lenguaje descriptivo, y acá entran las afirmaciones y los juicios, que ahora ya vamos a ver, esto es lo que me había preguntado Ricardo al comienzo, y cuál es la característica de estos dos actos lingüísticos. Nos sirven para hacer análisis, para hacer relevamiento. Los hechos tienen que ver con una medición, con un indicador, son afirmaciones, y los podemos usar como herramienta de gestión. Y también el hecho busca la causa, ¿sí? El hecho busca la causa. En un mundo, en un paradigma de simplificación, busca la causa. En el mundo complejo es diferente, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Entonces se dan cuenta que hay lenguaje descriptivo que lo que hace es hablar de los hechos. ¿Y a través de qué? A través de afirmaciones y de juicios. Tengan en cuenta que las personas no discutimos sobre los hechos, generalmente. Lo que nos lleva a la discusión son los juicios, son las interpretaciones. Entonces, fíjense qué valioso aprender a recibir juicios y a dar juicios. Nos podría facilitar las relaciones de una manera increíble. Vamos ahora al lenguaje generativo. Entonces yo les decía, si hacemos una línea temporal, tenemos los hechos y tenemos las afirmaciones y los juicios, como lenguaje descriptivo que habla de esos hechos. Tenemos lenguaje generativo y tenemos una realidad creada después de ese lenguaje. El lenguaje generativo justamente es el lenguaje más poderoso, que genera cosas, que ahora les voy a dar ejemplos, que crea una realidad, y eso nos permite hacernos cargo. Porque nosotros nos podemos dar cuenta, pero no es lo mismo darte cuenta que hacerte cargo. A través del lenguaje generativo, de las declaraciones, de los pedidos, las ofertas, las promesas, nos hacemos cargo y conseguimos que las cosas pasen. Ustedes saben que gestión o gestionar es hacer que las cosas sucedan y conseguir resultados. Y a través de este lenguaje generativo podemos lograrlo. ¿Hasta acá vamos? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? A ver, me fijo. Algo que alguien quiera habilitar su micrófono y hacer una pregunta, pero en principio en el chat no tengo preguntas todavía, Cris. Porque a mí me gustaría dejar los actos lingüísticos, hacemos un cortecito chiquito, que ya va a ser a las -4, habíamos dicho, o -10, como quieran. Como vos quieras, la placa que viene es la de actos lingüísticos. La de actos lingüísticos. Quiero dejar los actos lingüísticos para después del cortecito. Bueno, perfecto. Bien. Voy a descompartir la pantalla y acá vamos a hacer un... Les quiero hacer otra distinción antes de irnos de la sala, antes de apagar. No
Nadie se va de No, la no, sala. vamos. Nadie No se vayan porque sala. está funcionando la conexión. Perdón, nadie se va de la sala. Lo que vamos a hacer es apagar cámara para poder ir a tomar un Preparar un café, café, a preparar el mate. Y acá Ujú. quiero hacerles otra distinción entre el pensamiento y pensar. Porque por ahí también tenemos eso de que lo que es en automático, lo que es inconsciente y lo que es consciente. Entonces, los pensamientos van y vienen, vuelan por nuestra cabeza. Hoy justamente nos decía nuestro entrenador en el postítulo, no podemos impedir que los juicios, hoy me preguntaban sobre los juicios, Ricardo me preguntaba sobre los juicios, no podemos impedir que los juicios, que son nuestras interpretaciones, revoloteen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. No es el terreno de los juicios donde nos tenemos que quedar. El mejor terreno es el de las afirmaciones, el de las declaraciones, el del lenguaje generativo, ¿sí? Pero tampoco el pánico con los juicios, porque son herramientas de gestión. Los juicios son herramientas de gestión y las vamos a usar. Entonces, vamos a distinguir lo que es el pensamiento, que sería en automático, son esos pájaros que revolotean en nuestra cabeza, y el pensar que sí es una acción y tiene intencionalidad. Esa distinción quería darles. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, haríamos un cortecito de 10 minutos como tenemos programado, Yanni. ¿Tenés algo? Sí, perfecto. No tengo preguntas. Son las 18:45, o sea que las 55. Hay una pregunta. Ahí está habilitando, parece alguien el micrófono. ¿Alguien? Hay una pregunta que me habían hecho con respecto a los prejuicios y los juicios. Sí. Que por ahí sirve la reflexión. Los prejuicios son como históricos, son antes del hecho. Les voy a dar un ejemplo. Y los juicios son ante el hecho. ¿Sí? Te hago una pregunta. ¿Estos prejuicios pueden ser nuestros o pueden ser impuestos por otros, no? Porque no se hace esa diferenciación también. Porque por ahí te generan un prejuicio, por decirte. Puede ocurrir que los juicios no sean tuyos y que te los hayan hecho y vos lo adoptaste como propios. Perfecto. Ricardo quiere hablar. Ricardo, sí. Justamente en ese caso, como decía Yanni, los prejuicios, a mí alguien me puede hablar mal o con razón o sin razón de alguien y inconscientemente me está generando un prejuicio hacia esa persona. O sea, es como que me está induciendo al prejuicio. Que eso obviamente es malo, ¿no? Es decir, en realidad no es ni bueno ni malo, Ricardo. Lo que hay que hacer es gestionarlo y reconocerlo. Cuando vos lo reconoces, no es ni bueno ni malo. Es lo que es. Es un juicio, es un prejuicio, no es ni bueno ni malo. Es así. ¿Sí? ¿Les hace sentido la diferencia? El prejuicio es como histórico, está antes del hecho. Y el juicio es ante el hecho. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos un accidente. Un chico se cae en la calle. Y se acerca a alguien y ve el chico que se cayó, se golpeó con un monopatín, entonces lo quiere ayudar y escuchamos alrededor qué pasa y hay una persona que hace un comentario. Lo que pasa es que como este niño tan pequeño va a andar solo, la mamá, el papá, y después ahí escuchamos otro comentario más y alguien que dice, lo que pasa es que acá no hay carteles, no está señalizado, no hay bicisenda para que los chicos puedan andar con sus monopatines. ¿Se dan cuenta? Y ahí comienza una discusión. Fíjense sobre qué es la discusión. Sobre juicios, sobre interpretaciones. Cada uno le da su interpretación. Y puede aparecer alguien que en alguna oportunidad le pasó algo similar o relacionado, y ahí entonces aporta, ya no es un juicio, sino que es un prejuicio. Porque su huella emocional, su historia, sus vivencias, su experiencia le indicó ya cómo reaccionar, cuál es la opinión que tiene que tener. Es como que dejamos que nos manejen los juicios, ¿sí? Y creemos que son afirmaciones. Eso es lo que nos pasa, es que los tomamos como si fueran afirmaciones. Y en realidad es un juicio.
¿sí? Es un juicio que es una, ahora ya vamos a verlo cuando veamos actos lingüísticos. Un juicio es una opinión, una interpretación, que puede ser sobre mí mismo, o puede ser sobre los demás. Puede ser, como hablábamos con Yanni, que alguien me hizo un juicio y yo lo tomé como la verdad absoluta, lo tomé como una afirmación y lo incorporé como un prejuicio. Y ya me queda la huella. Y después puede ser, Cristi, mirá cómo lo pensé, o sea, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Alguien me dice porque esa persona tuvo una mala experiencia y se apropió de eso y me lo transfirió a mí, ¿no? Entonces capaz que yo entiendo que si no lo sé gestionar bien, me voy a mal disponer a tratarla a esa persona porque vengo con el prejuicio. Pero después, ponerle que la trato a la persona, lo conozco, y me doy cuenta que en realidad no es tan así, entonces ahí creo un juicio de esa persona. ¿Es así? ¿O estoy mucho Sí, toda interpretación es un juicio. O sea, el prejuicio se puede transformar en el juicio después, digamos, de esa persona. También, sí. El prejuicio queda como en la historia, porque ya lo traes de antes. Claro. Y el juicio es cuando ocurre el hecho. Es juicio cuando ocurre el hecho. ¿Querés que hagamos un descansito? Sí, mira, son las 7 menos 10, que a las 7, o sea, todos a las 7 volvemos a prender la cámara y los micrófonos. A las 7 volvemos, ¿sí? Y después tenemos que organizar la tarea para mañana, que es una tarea más profunda, ¿sí? Bueno. Vamos a necesitar unos minutitos. Y si alguno quiere ir haciendo en este descansito una pregunta, escribir o algo, la escribe. O sea, lo escriben, sí. ¿Volvemos para las 19? ¿Nos vemos? 19. Apaguen cámaras, solamente, no se me vayan. Bien, podemos seguir entonces. Hay una pregunta que no me la hicieron, pero que por ahí siempre está ahí presente con respecto a ¿qué es la ontología? Entonces, por ahí sí es pertinente, lo podemos hacer la reflexión. La ontología es una rama de la filosofía que reflexiona sobre el ser, reflexiona sobre el ser humano, ¿sí? Y responde, o trata de responder, a esa pregunta de ¿quién sois? Eso es ontología. Ontos quiere decir ser y logos quiere decir ciencia, estudio, por ahí como para tenerlo presente. Bien, yo te cuento que... ¿Vamos con la presentación? Seguimos, sí, con la presentación, con los actos lingüísticos. Yo te cuento que dejé el micrófono abierto, salí saltando de alegría, contenta, porque pudimos conectarnos bien, felicitándonos, y me dice una amiga, Cristi, dejaste tu micrófono abierto, ¿viste? Ah, bueno. No, pero no se escuchó tanto, se escuchaba como atrás, digamos. Mi felicidad no se escuchó, bueno, no importa, la comparto entonces. Le acabo de escribir a Germán, estoy feliz por primera vez. ¿Sí? Todas las que hicimos. Vos sabés que escribí a Germán. Sí. Con Germán éramos profe de práctica profesional y compartíamos tribunales. Porque Germán daba práctica profesional para los contadores y yo daba práctica profesional para los licenciados en administración. Y entonces en el tribunal estábamos el profe de la licenciatura en comercio exterior, Germán y yo. Éramos los tres de práctica profesional. Sí, así que de ahí nos conocemos de la cuenca. Bien, vamos con los actos lingüísticos, que acá viene, acá ya ponemos la carne al asador, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje, ya dijimos hoy, el lenguaje es acción, habíamos dicho, el lenguaje es descriptivo o generativo, dependiendo de a qué refiere. El lenguaje descriptivo refiere a los hechos que pasaron, al pasado, y el lenguaje generativo refiere a los hechos futuros, a la posibilidad de crear una nueva realidad. Vamos ahora a ver cuáles son esos actos lingüísticos. Dentro de lo descriptivo, o sea, relacionado con el hecho, tenemos afirmaciones y juicios. Las afirmaciones se refieren a datos que son verificables, medibles, por ejemplo, y las afirmaciones como compromiso tienen que sean, como compromiso social, que lo vamos a ver después, nuestro compromiso social es que sean verdaderas,
¿sí? Si hago una afirmación, tiene que ser verdadera. Si digo, la provincia tiene esta cantidad de camas disponibles, esta cantidad de personas infectadas, tantas personas recuperadas, ¿eso qué es? Es una afirmación, porque se refiere a un hecho concreto, está hablando del hecho, y el compromiso social es que sea verdadera, ¿sí? Que haya evidencias. Entonces, cuando nosotros damos afirmaciones, tenemos que buscar evidencia. No puedo hacer con un compromiso social afirmaciones falsas. Otro de los actos lingüísticos de lenguaje descriptivo son los juicios, que tanto estuvimos conversando hasta ahora, y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los juicios. Cuando nosotros hablamos de afirmaciones y juicios, el compromiso está en describir, en a veces explicar ese hecho, esa realidad que ya está creada. Con respecto a los juicios, son opiniones, son interpretaciones, y no son ni buenos ni malos, como les decía hoy. Lo importante es poder distinguir qué es un juicio y no es una afirmación. Entonces, cuando yo voy a dar un juicio, tengo que darlo de manera contributiva, con autoridad, de manera fundada. Tengo que fundar los juicios, tengo que cuidar las formas. Ahí me refiero al caso de tu amigo que te estaba dando una opinión. También hay que cuidar las formas, porque no es lo mismo que yo te comparta un juicio o te emita un juicio, te dé un juicio y lo haga de manera contributiva para que podamos crecer. Tengan en cuenta siempre que son herramientas poderosas de gestión, ¿sí? Entonces tampoco hay que tenerle miedo a los juicios. Entonces, cuando yo hago un juicio, tengo que primero decir en qué dominio, de qué estamos hablando, en qué espacio. Yo puedo decir, sos una excelente profesional, o te puedo decir, sos una excelente ama de casa. Es un juicio, es una interpretación mía, pero no puedo decir, sos lo mejor, o sos de lo peor. Primero tengo que decir, ¿en qué espacio? ¿En qué ámbito? Es como que definir el dominio nos ayuda a que el juicio justamente sea contributivo. Además de eso, tengo que decir, cuando estoy haciendo un juicio, tengo que decir comparado con qué. Te digo que sos lo mejor, que sos lo peor. Bueno, comparado con qué. Está bueno, pero bueno, comparado con qué. Siempre hay que buscar un estándar para comparar, para ver qué indicador, cuál es el indicador que me está dando, que me está haciendo que el juicio sea contributivo y que poder fundarlo, que sea fundado, que el juicio sea fundado. Y también cuidar la forma, porque yo no puedo decirte las cosas, a ver, hablábamos el otro día como tirándote un ladrillo por la cabeza para reventarte la cabeza. La idea es justamente que hacerlo contributivo y fíjense esto, que los juicios hablan más de las personas que los emiten que del otro. Por ejemplo, yo te puedo decir, Janina, sos una irresponsable. ¿Eso qué es? Como acto lingüístico es un juicio. Entonces vos me mirás y me decís, gracias, Cristi, gracias por tu juicio. Yo sé que no es ni verdadero ni falso, porque las afirmaciones son verdaderas o falsas. Vos me decís, gracias por tu juicio, sí, lo entiendo, y está hablando en realidad, no se refiere a vos, Yani, porque es mi opinión. ¿Les hace sentido eso? El juicio en realidad habla más de una cuestión mía. Por ejemplo, ¿qué estará pasando dentro de mi cabeza? ¿Qué es lo que yo estaré queriendo decir o no dije? ¿O qué hay detrás? ¿Qué emocionalidad para que yo te diga eso y de esa manera? Entonces los juicios hablan más del que los emite, del que los recibe. Y entonces, ¿cuál es el problema con los juicios? ¿Por qué decimos, me hiciste tanto daño, no sabes cómo me haces sufrir? No tendría razón de ser si uno pudiera distinguir cuando lo recibe qué es un juicio, ¿sí? Lo que pasa es que los juicios tocan una temporalidad, se refieren a algo, a lo mejor muchas veces a un hecho pasado, pero los decimos ahora y te impacta en el futuro, porque un juicio podría, por ejemplo, invalidarte
o podría impactar en tu comportamiento, en tu conducta. Fíjense esto qué importante para cómo gestionamos el lenguaje con nuestros niños. Si a un chico le decimos, sos burro, no podés aprender, ¿cómo no podés? O no servís para nada. El chico, de tanto escucharlo, el chico no sabe que es un juicio, una afirmación, y lo va a tomar como una afirmación. Y eso va a impactar sobre su comportamiento y su forma de ser, y lo va a afectar a lo mejor para su futuro. Por eso decimos que los juicios impactan sobre el futuro, ¿sí? Entonces es importante eso con respecto a las afirmaciones y juicios, que son los actos lingüísticos que tenemos dentro de lo que es descriptivo. Ahora, la frutilla para el postre que les estoy dejando para el final es esto del lenguaje generativo, ¿sí? Hay otra cosa más con respecto a los juicios que quiero agregar. Hay juicios que son de posibilidad también. No todos los juicios son negativos. Hay juicios de fragmentación y hay juicios de disolución que rompen las relaciones, pero en realidad también hay juicios que son de posibilidad. Yo puedo darte una opinión que te abre posibilidades porque es positivo y te hace ver en vos mismo cosas que vos no te habías dado cuenta, ¿sí? Te puedo asistir a través de una opinión mía para que vos puedas descubrirte y puedas observarte en un mundo de posibilidades inmenso, en un montón de fortaleza que vos misma no estabas mirando, ¿sí? Eso con respecto a los juicios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los juicios? Y tratamos de hacerlos contributivos, ¿sí? Los fundamos, cuando damos un juicio, lo fundamos y cuidamos, sobre todo cuidar las formas. ¿Les parece que vamos al lenguaje generativo? El lenguaje generativo tiene que ver con el compromiso de las acciones que generan una nueva realidad o generar que las cosas pasen. Y acá, por ejemplo, lo más valioso que tenemos y lo más poderoso como acto lingüístico, y fíjense que estos actos lingüísticos son universales, no tienen que ver con el idioma, son aplicables a cualquier idioma, ¿sí? Como estructura, están bien identificados desde la ontología del lenguaje con su característica de descriptivo o generativo. Vamos entonces ya ahora con las declaraciones, que esta es la parte que más me gusta. Las declaraciones son un tipo de lenguaje que me permite crear una realidad. Y acá hay varios tipos de declaraciones y vamos a ir en detalle con cada uno de ellos ahora más adelante, pero que muchas veces nos ocurre que el tipo de observador que estoy siendo, la persona que soy, no me permite hacer las declaraciones. Muchas veces mi propio ego me hace creer y me mete en una conversación que no me permite hacer declaraciones. Les doy un ejemplo porque no quiero entrar todavía en el detalle. Por ejemplo, la declaración de ignorancia. La declaración de ignorancia es la declaración de no sé, es una declaración de vulnerabilidad que me abre y me muestra todas las posibilidades de aprendizaje. ¿Cuántas veces hay personas que no se permiten aprender por no reconocer o se pierden de aprender algo por no reconocer y por no declarar ese no sé, ¿sí? Esa declaración de ignorancia es, por ejemplo, ahora esto no lo sé. ¿Cuántas veces me habrán escuchado ustedes en las capacitaciones decir, la verdad que eso no lo sé, pero vamos a verlo juntos, podría ir por este lado, por aquel, ¿y qué hacemos? Fíjense que mi declaración en ese caso, en ese ejemplo que les doy, mi declaración de no sé, nos abre una posibilidad inmensa de aprendizaje y aparecen los recursos. Si yo me encerrara en mi ego y en la autosuficiencia y no me mostrara vulnerable por una cuestión de imagen, ¿qué significa? ¿Que mi compromiso está con mis alumnos, con ustedes, o mi compromiso está con mi imagen? Con no equivocarme.
Yo no le tengo miedo a no equivocarme, al contrario, me puedo equivocar, lo acepto, y es más, en el error está el aprendizaje también. Los que son docentes lo saben, lo viven. Entonces, si yo tuviera un compromiso con mi imagen, me mostraría como que todo lo sé, lo cual es imposible, y además, hoy en día, con la velocidad de los cambios en la información, ¿quién puede decir que lo sabe todo? En realidad lo que nos ocurriría es que vamos a estar muy bien preparados para un mundo que ya no existe, porque todo cambia tan rápidamente que lo que tengo que hacer es estar preparado para aprender. Y justamente esta declaración de ignorancia, de no sé, me habilita a un mundo de posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Desde ese lugar. Fíjense que mi compromiso no es con mi imagen ahora, sino que hubiera estado desesperada y me hubiera dicho no puedo, y hubiera dicho basta cuando tenía problemas de conexión y no podía comunicarme con ustedes. Y sin embargo, mi compromiso no era mi imagen, sino que mi compromiso eran ustedes. Entonces, hicimos todo lo que pudimos, estuvimos peleando con las chicas para entrar, salir desde el celular, de la computadora. ¿Y lo pudimos resolver? Sí, pudimos superar, porque en realidad tampoco resolver, porque los problemas se resuelven. Y en realidad eso no fue un problema, fue una complejidad. Fue una complejidad que entre todos pudimos resolver. Bueno, y después Noé me terminó ayudando con la cuestión de fondo. Bien, ¿les hace sentido esto que les dije de las declaraciones? Después vamos a profundizar más en los tipos de declaraciones, ¿sí? Perfecto. ¿Seguimos? Sí, bien. Sí. Hay otro tipo de actos lingüísticos que son los pedidos, ofertas y promesas, que los tenemos acá. No, está bien, está bien, no. Perdón, pensé que me había adelantado, disculpa. No, está bien, es lo mismo. Los pedidos, ofertas y promesas también son actos lingüísticos que tienen que ver, habíamos dicho que las afirmaciones y los juicios tienen que ver con el mundo creado, de los hechos, ¿sí? Las declaraciones tienen que ver con el mundo a crear a través de las mismas declaraciones. Y los pedidos, ofertas y promesas son actos lingüísticos que se corresponden con el mundo de las acciones. Los pedidos, ofertas y promesas nos permiten accionar para conseguir resultados. ¿Y para qué sirven los pedidos, ofertas y promesas? Nos sirven para coordinar acciones, por ejemplo, producir nuevos resultados, resultados diferentes. También nos sirven estos actos lingüísticos para concretar esa nueva realidad que creamos con las declaraciones. Vamos a ir a los ejemplos acá de pedidos, ofertas y promesas. ¿Cuántas veces estamos ante una situación compleja y no nos animamos a levantar la mano y pedir ayuda? Porque nos parece que ese pedir ayuda es demostrarnos vulnerables y es un signo de debilidad, porque culturalmente por ahí aprendimos eso. Fíjense lo importante que es reconocer lo poderoso que son los pedidos. Si necesito superar una situación compleja y no estoy pudiendo, hago la declaración de incompetencia, no puedo, me declaro incompetente, no puedo, digo no puedo. Cuando digo no puedo, y ahí aparecen los recursos, fíjense lo poderoso de las declaraciones, no puedo, entonces ¿qué hago? Hago un pedido. Me ocurrió con Silvanita, que me inscribí para hacer esta formación en el postítulo que les comentaba en complejidad organizacional, cuando ya habíamos programado las fechas para nuestros talleres. Y entonces, ante esa complejidad, ¿qué hice? Hablé con Silvana y le hice un pedido. Silvanita, necesito hacerte un pedido. Yo termino mi clase a las 5 de la tarde. ¿Podemos hacer el taller los días viernes? Los 2 viernes, a partir de las 6. Y Silvana escuchó mi pedido y me dijo, déjame que consulte por las dudas si no están ocupadas la línea o la sala o el Zoom, lo que sea, si hay posibilidades, si no se superpone con otra charla, con otro encuentro, y no hay problema. O sea, ¿qué hicimos? Gestionamos los actos lingüísticos. Yo le hice un pedido y ella me respondió y pudimos accionar y conseguir resultados. Entonces, los pedidos, las ofertas y las promesas tienen como compromiso social, porque tampoco pueden ser
hechos de cualquier manera, tienen que ser hechos de manera sincera, de manera honesta, tienen que tener condiciones también claras de satisfacción. Por ejemplo, si yo hago un pedido o me hubiera hecho la oferta a Silvanita, me hubiera dicho, mira, las posibilidades son esta fecha, este horario, tiene que haber claridad en las condiciones, ¿se entiende eso? Les hace sentido, ¿verdad? Hay que establecer un tiempo, por ejemplo, si yo pido un trabajo o me ofrezco, por ejemplo, me ofrezco para algo. Tiene que haber una referencia de tiempo y tengo que ser competente para hacerlo. No puedo ofrecerme, no puedo hacer una promesa si no soy competente para poder cumplir con satisfacción lo que estoy prometiendo, ¿sí? Entonces, lo que sí me interesa, por ahí no vamos a profundizar tanto porque hay mucho para gestionar acá, pero la idea es que en este taller, como tenemos un tiempo acotado, la idea es que ustedes puedan introducirse en esto y al que le interese después puede profundizar por su cuenta, porque la verdad que se abre un mundo cuando uno se entrena para gestionar estas herramientas, se abre un mundo que uno no se lo imagina, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos un poco más con las declaraciones, ¿sí? Seguimos. En la otra placa, ustedes tienen... ¿Seguimos, Yani? Yanina, ¿me escuchás? ¿O nos quedamos sin señal? ¿Ustedes me escuchan, Yani? Ahí sí apareció. Sí, Yo sí, la te escucho bien. escucha. Ella quedó congelada. A ella se le está cortando. Uy, espérame, bueno. a ver qué le Bueno, por hablo. lo menos nos turnamos, ¿vieron? Nos turnamos. Una vez a una, otra vez a la otra, cosa de que podamos gestionando la complejidad. Bien, la placa que sigue nos muestra una imagen de la temporalidad de la declaración. Primero está la declaración y después está el mundo creado y esa declaración lo genera, ¿sí? Vamos a seguir un poquito, de todas maneras ustedes tienen el material, así que lo van a poder interpretar perfectamente, ¿sí? Quiero seguir con los tipos de declaraciones. Los tipos fundamentales de declaraciones. Y después vamos a hablar de los juicios y de la práctica que quiero que hagan. ¿Está pudiendo entrar Silvanita, Yani? Bueno, no, seguimos se nosotros. quedó sin internet ella ahora. Se quedó, bueno, no importa, no se Vos preocupe. tenés como para Seguimos. Sí, proyectar. no, son dos placas nada más que quedan. Lo que pasa es que estoy en la otra computadora. Sil, si querés pasarme, Sil, y yo las proyecto. Bueno, dale. Son dos placas, chicas, no se preocupen, de todas maneras. Bueno, seguimos hablando mientras las chicas recuperan la placa, seguimos conversando. ¿Cuáles son esas declaraciones fundamentales? Hay 3 declaraciones que para mí son maravillosas, les vuelvo a decir, que son la aceptación, el perdón y el amor. La declaración de aceptación, de que las cosas son como son, no como nosotros queremos que sean. La declaración de perdón a mí mismo y de perdón al otro. Y la declaración de amor a mí mismo y de amor al otro. Cuando hablamos de amor, hablamos de el respeto y la consideración al otro como legítimo otro. Si yo amo a alguien, si yo le declaro mi amor a alguien, a un hijo, a un hermano, a un padre, a una pareja, lo que sea, estoy... Te pido disculpas, Cristi, que se me desconectó internet. No te preocupes, Estoy seguimos conversando. Tranquila, seguimos conversando. Estábamos hablando de las declaraciones. ¿Cuáles son las declaraciones fundamentales? Y yo empecé con 3. La declaración de aceptación, de perdón y de amor. Y estábamos hablando de la declaración de amor. ¿Qué significa esa declaración? Significa el respeto
y la consideración del otro como legítimo. Nadie necesita que un otro te legitime como persona, porque el sujeto es, yo soy, cada uno de ustedes es. Entonces no necesito que nadie me legitime. Y en una declaración de amor, lo que hace el otro justamente es poner de manifiesto y expresar ese respeto como válido y como legítimo por el otro, ¿sí? ¿Y por qué les decía yo que esas 3 declaraciones son tan poderosas? Porque me permiten restaurar y me permiten recuperar relaciones dañadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, a través de estas declaraciones de aceptación, de perdón y de amor, y les digo porque yo lo he hecho en mi propia vida, en lo personal, y te permiten recuperar relaciones que a lo mejor, y de una manera en que vos nunca las tuviste antes. Aún la misma relación, con estas declaraciones, se puede reconstruir de una manera como no te imaginaste que podía ser. Y cuando hablamos de recuperar y de restaurar relaciones dañadas, o de crear una realidad en una relación, hablamos de relaciones con nosotros mismos, porque tengo también mi relación conmigo mismo, relación con el otro, inclusive cuando hablo del otro, puedo restaurar y recomponer relaciones con personas que están y con personas que ya no están. Y puedo recuperar esa relación. Fíjense lo increíble, lo magnífico de esta posibilidad de poder relacionarnos de esta manera. Con estas 3 declaraciones, aceptación, perdón y amor. ¿Cuántas veces nos impedimos de alcanzar determinados resultados por una cuestión de culpa hacia otro o hacia nosotros mismos, por una cuestión de miedos o de conversaciones que tenemos con nosotros mismos, y que si pudiéramos solamente aceptar que las cosas son como son y perdonar y perdonarnos y de amar al otro y de amarnos también, sería mucho más sencillo. No digo simple, porque la vida no es simple, la vida es compleja, pero ahora que estoy estudiando complejidad, me gusta y es un honor para mí que ustedes me digan que soy sencillamente compleja, ¿sí? Me encanta que me digan eso. Tenemos otras declaraciones. Ya estoy, Caro, ya Sí. sigo proyectando. Si salís de la pantalla, sigo Gracias, proyectando. Yanni. Perdón, Gracias, que Yanni. fue una interrupción nomás. No te preocupes. La declaración de sí, fíjense que vamos a esperar la placa si quieren esta. La declaración de sí y de no, y la declaración de basta, por ejemplo, es la placa siguiente, esa. La declaración de sí y la declaración de no, la declaración de basta, son declaraciones que preservan la dignidad de la persona, ¿sí? Fíjense que decir sí significa valorar y respetar nuestra palabra, y es una acción que tiene que ver, y a partir de esa declaración podemos accionar, porque la declaración genera acciones. La declaración de no también tiene que ver con nuestra dignidad, como yo les decía recién, nuestra legitimidad. No podemos aceptar cualquier cosa, y podemos definir quién elegimos ser a través de esta declaración. Lo mismo que la declaración de basta. Entonces son estas declaraciones que nos ayudan a preservar nuestra dignidad, nuestra autonomía, nuestro ser libres, nuestro ser legítimo. La de ignorancia, ya les había comentado que es una declaración valiosa y muy poderosa para el aprendizaje, que habíamos hablado de esa. La declaración de gratitud. Fíjense qué distinto vivir en el dar, en la oferta, en vez de vivir en el reclamo, en la demanda, como estrategia para relacionarnos. El ser agradecido y el vivir en el agradecimiento genera una emocionalidad que nos abre posibilidades. Fíjense, después vamos a ver mañana en el módulo de educación emocional
que las emociones nos abren o nos cierran posibilidades. La declaración de perdón, ya habíamos hablado, y la de amor también. La que no está acá es la de aceptación y la declaración de incompetencia. La aceptación está acá. Fíjense cómo nos cambiaría la vida en cuanto a las acciones y a los resultados si nosotros pudiéramos aceptar que no tenemos el control. Ya vamos a ver mañana también en la gestión emocional, que el control es una ilusión. Si nosotros no podemos controlar a nosotros mismos, vamos a pretender controlar a los demás, ¿sí? Desde la aceptación de que las cosas son como son y no como uno quiere que sucedan, ocurren cosas maravillosas y nos damos posibilidades para crecer, para transformarnos y para trascender. Y la declaración de incompetencia, que yo les había comentado, no está acá en la placa, pero es la declaración que me abre posibilidades de acción. Porque cuando yo digo no sé, reconozco que no soy competente, es no puedo. Cuando yo digo no puedo, se me abren posibilidades de acción. Qué diferente sería que en vez de hacer la declaración, porque cuando yo hago la declaración y me escucho, genero realidad. Si yo me callo, no hago la declaración, me creo que puedo todo, no pido ayuda y me quedo encerrada en un círculo que me impide trascender. Me quedo encerrado en más de lo mismo. ¿Les hace sentido esto? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí ya te digo, Cristi. Sí, puedo. Dale, Ricardo. No, resulta que estaba pensando en las 3 declaraciones fundamentales que decía Cristina: aceptación, perdón y amor, ¿no? Y esto me animo a pensar que tiene también un trasfondo espiritual en todo esto, ¿no? Como ella lo había explicado anteriormente, ¿no? Y sobre todo el perdón tiene un efecto liberador, porque si yo no le perdoné a Janina que no me trajo la torta, me voy a quedar con una carga, ¿no? Entonces, es decir, no, digo, por dar un ejemplo, pero el perdón, aunque la otra persona quizás no lo reciba o no lo quiera, en fin, a mí me genera una pérdida de peso en esa mochila que afecta a todo el ser, ¿no? Porque somos todo un ser complejo, ¿no? Una integralidad. Y fíjate, Ricardo, cómo también el agradecimiento y el dar, vivir en la oferta, como yo les decía, cuando uno da, recibe mucho más. Y cuando uno es agradecido, y tiene también una connotación espiritual, porque es una manera de estar siendo desde la espiritualidad, que no es lo mismo que hablar de religión, ¿verdad? No es lo mismo que hablar de religión. Nosotros podemos construir espiritualidad de adentro hacia afuera y también podemos construir espiritualidad de afuera hacia adentro, porque hay gente que respeta y valora sus prácticas, sus comportamientos, sus conductas religiosas y desde ahí construye espiritualidad y es totalmente válido. Cada uno elige desde qué lugar lo hace, cada uno elige desde qué lugar. ¿Está? Bien. Y volviendo a la declaración de ignorancia, que para mí también es, en realidad todas las declaraciones son poderosas, Einstein decía que el mayor impedimento para seguir aprendiendo es la propia educación. Fíjense qué reflexión interesante, que el mayor impedimento para seguir aprendiendo era la propia educación. Cómo desde lo que ya sabemos nos creemos que ya está, que quién nos va a venir a enseñar algo. Hay algo que se llama los enemigos del aprendizaje, y uno de los enemigos del aprendizaje es no darle autoridad a otro para que me enseñe. O también, por ejemplo, querer tener todo claro todo el tiempo es otro enemigo del aprendizaje.
no aceptar, justamente no declararme vulnerable, no incluir las emociones, son todos enemigos del aprendizaje. Y sobre todo lo que sé, fíjense lo que ya sé, de qué manera me puede jugar en contra. Y en realidad, si nosotros nos imaginamos como una caja, yo dentro de mi caja tengo lo que sé y lo que no sé, ¿verdad? Lo que sé y lo que sé que no sé. ¿Y el aprendizaje dónde está? El aprendizaje no va a estar dentro de mi caja, porque en mi caja yo tengo lo que sé y lo que sé que no sé. El aprendizaje va a estar fuera de la caja, donde tengo lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. No sé si le hice un trabalengua, pero ubíquenlo como se entendió, que lo que se sé entendió está perfecto. dentro y lo que no sé afuera, ¿sí? Sí. Bien, ¿Continuamos? seguimos. Sí, nos queda una placa y ya vamos a ir a la... ¿Alguna Perfecto. pregunta más? ¿Alguien tiene pregunta? Yo no vi ninguna otra pregunta en el chat, no sé si alguien quiere habilitar su micrófono para hacer la pregunta, o si no, continúo con la placa y hacemos después las preguntas, Cristi. Bien. Ahí sigo. ¿Pasa a la siguiente? La declaración de gratitud, saben también que me permite crecer, porque nosotros podemos tener dos conductas básicas de vida. Una es la supervivencia y otra es la trascendencia. El agradecer, el declarar, porque una cosa es yo lo siento pero no lo digo. Bueno, hay que decirlo, hay que declararlo, porque al lenguajear yo estoy generando mi manera de ser. Y cuando soy de una manera, construyo un lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una expresión de mi forma de vida. Y es como ida y vuelta. El estar siendo y el hablar, el lenguajear, se construyen uno a otro. Como de ida y vuelta, como una recursividad, como de ida y vuelta, ¿sí? Y les estaba diciendo de la declaración de agradecimiento, de gratitud, me permite trascender. Una persona agradecida es una persona que se da la posibilidad de trascender. Con respecto a la declaración de aceptación, Sí, espera que hay una pregunta, sí, pregunta. justo escuché el ruidito por eso. Sí, ahí yo también la vi, no alcancé a leerla. Paula, sí. En relación con lo que dice Cristina, existe el término, la técnica es Ho'oponopono, que es una práctica ancestral que ayuda a tomar conciencia de que sea lo que sea que suceda en el afuera tiene relación con uno. Y claro, así lo que se dice en Ho'oponopono, pues yo lo he practicado, dice, lo siento, perdono, gracias, te amo. Es el mantra de la técnica de sanación hawaiana. Sí, hay un montón de técnicas que las podemos traer, el yoga, esa técnica de sanación que vos comentás. Sí. Hay, por ejemplo, otras disciplinas como constelaciones. Yo tengo una colega... Biodecodificación. Biodecodificación. Hay otra cosa más, pero hay muchas. Sí, hay un montón. No conozco porque no estoy en esa rama, en esa especialidad. Yo las he hecho a todas. Sí. Registros acá, chicos, me quería acordar de eso. En realidad hay muchas miradas diferentes y somos respetuosos como seres humanos que consideramos al otro como legítimo otro. Somos respetuosos de que cada uno traiga a su vida las herramientas que les sean útiles. ¿Sí? Yo no voy a emitir un juicio de valor. Cada uno va a traer, es como la espiritualidad en el trasfondo, cada uno va a traer lo que le sirve. Ahora, todo eso que estuvimos comentando no es coaching ontológico. Yo quiero hacer la distinción, pero lo respeto y cada uno trae al frente lo que le hace sentido y lo que piensa que le puede ser útil, ¿verdad? Que para trascender, para crecer. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a comenzar a compartir nuestra tarea para mañana. Porque, ¿te paso la última placa? ¿Puede ser, Cristi? Sí. ¿Terminamos con la presentación? Sí, ¿o no? vamos a terminar la presentación. Dale. Y quedamos con mi placa, si querés, que ahí está mi correo. Dale.
Por si Genial. después quieren tomarlo para alguna consulta o algún WhatsApp, me pueden mandar un mensaje. Les pido que estén atentas ustedes a las preguntas, Sí. porque... Sí, yo te voy leyendo, Bien. no te preocupes, para Bien. el que no quiera hablar. Bueno, y acá lo tenemos a Rafael Echeverría, que es el creador de la ontología del lenguaje. Todo lo que estuvimos desarrollando es obra de Rafael. Él tiene su escuela de coaching, él está en Estados Unidos o en Chile. Bueno, ahora la pandemia los agarró en Chile, a él y a su esposa. Es un gran referente, es un gran referente y lo respetamos muchísimo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, no, el anterior, en Chile, en Santiago de Chile, en un congreso de la FICOP, de la Federación Internacional de Coaching Ontológico. Y la verdad que es un placer escucharlo, es un placer escucharlo. El mayor desafío, dice Rafael, es el de inventarnos a nosotros mismos. Pensemos que nos podemos crear y recrear en el lenguaje. La manera de hablar tiene que ver con nuestra manera de vivir y nuestra manera de estar siendo. Bien, ¿les parece que habíamos quedado en que necesitábamos unos... Acá tienen una placa, ahí les puse un saludo para vernos mañana, de 10 a 12 nos vamos a encontrar mañana. Ahí está mi saludo, ¿sí? El Día de la Bandera. Bien, vamos a hacer patria. Hoy me mandaron una foto de mi nieta jurando la bandera Sí. de manera virtual. Sí. Tuvo que armar una bandera y ponerla atrás, pegar una cortina y ella jurando la bandera virtual, pura emoción. Sí. Mi sobrinito también juraron, hicieron todo un videíto con cada chica. Sí, y te dan cuenta que son todas oportunidades diferentes de hacer cosas de otra manera. Ahí tienen mi correo, así que cualquier consulta, cualquier duda, ya saben que seguimos en contacto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una tarea para ustedes, para mañana. Quiero que nos entrenemos desde la escucha, desde escucharnos a nosotros y desde escuchar a los demás. Quiero que nos entrenemos en 3 instancias. Que eso le decía hoy a Angélica, me parece que era la chica con la que hablé al comienzo. Ajá, Angélica. Bien, eso hablábamos con Angélica y le dije a Angélica, sosteneme hasta el final porque ya vamos a hablar más sobre esto de los juicios, ¿sí? Vamos a entrenarnos en emitir juicios, en recibirlos y en compartir. Vamos a empezar por compartir. ¿Qué es esto de compartir juicios? Ustedes saben que los juicios no son ni verdaderos ni falsos, no son una afirmación, son una opinión, una interpretación. Ojo, que tampoco hay que subestimar y decir, sí, vos me decís algo, Yanni, y yo te digo, no, total, lo lamento, manejate tu juicio, Yanni. Tampoco, porque ahí yo estoy faltándole el respeto al otro. Lo estoy invalidando en su opinión, en su expresión. ¿Sí? Y acuérdense lo que decía Maturana, que todos tenemos derecho a expresarnos, a emitir nuestra opinión, a cambiar de opinión, ¿sí? Entonces, ojo con esa mala praxis, le podemos llamar, de decir, bueno, sí, total, no pasa nada, es tu juicio. Tampoco, ojo, tengan cuidado con la mala praxis de algodonar los juicios para cuidar mi imagen. Como yo quiero que todos me quieran, quiero quedar bien con todos, entonces, en vez de hablar a palabra plena, como habíamos dicho la semana pasada, te digo las cosas con tantos algodones que al final no se entiende qué es lo que te quise decir. Entonces, ojo con algodonar las palabras también, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora, les decía, compartir los juicios. ¿Cómo hacemos para compartir los juicios? Este sería el caso. Alguien me trae un comentario, una opinión, y me dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Yanina es una incumplidora.
porque a mí me contaron, te agarré, Janina. No, vamos a hablar a Silvana, vamos a hablar a No Silvana. hay problema porque últimamente estoy siendo incumplidora. No, entonces no, vamos a correrlo de ahí, vamos a hablar a Silvana, que está muy tranquila, no, con Simón, vamos a hablar a Últimamente Silvanita. estoy un poco incumplidora, No, sí, Janina, demasiadas no, cosas. yo te banco, Janina, yo te banco. Bueno. Yo te banco. Entonces, por ejemplo, viene Silvanita, venís vos, Janina, y Sí. me decís de Silvana. ¿Sabes qué, Cristi? Silvanita es re incumplidora, no sabes, es de lo peor. Y cuando comenzaste y dijiste Silvanita, yo digo, pará. Claro. Lo que me vas a decir de Silvanita, yo no te dejo que avances en decirme de qué se trata. Yo ya me apuré, pero antes de que vos me digas, te tengo que decir algo de Silvanita. Y ahí yo ya te freno. Pará, Janina. ¿Me vas a decir algo de Silvanita? Sí, te tengo que contar algo de Silvanita porque vos tenés que saberlo. Bueno, pará. Lo que me vas a decir, ¿es verdad? Entonces vos me decís, y no sé, Cristi, porque en realidad a mí me contó Hugo, él fue el que me dijo esto de Silvanita, la verdad que yo no puedo, a mí no me consta. Ah, te digo, entonces no lo pasaste por la puerta del sentido verdadero y no me decís vos. Y entonces me decís, bueno, no, pero lo que pasa es que Silvanita, pará, te digo yo. Lo que me vas a decir de Silvanita es bueno para ella, para mí, para vos, para los demás, para Hugo. Y no me decís vos, Cristi, lo que te estoy por decir en realidad no es tan bueno. Si lo que vas a decir de Silvanita es necesario, y no, la verdad que mejor lo dejamos ahí. Y cuál es la mirada. Es una manera de compartir juicios haciéndolo pasar por las puertas. Lo hago pasar por la puerta del sentido verdadero, la puerta de si es necesario y por la puerta de que es bueno. Entonces, si no es verdadero, si no es vas a decir. Entonces, una manera de hablar con antes sirve para no voy para compartir. Cristi, ¿sabes que justo se está entrecortando? No sé si me escuchás. Me están avisando. Yo pensé que era mi internet de vuelta. No, te escucho bien, te escucho. Ah, bueno, ahí te empezamos a escuchar mejor. Si querés repetir porque nos quedamos en uno de los... Bien, entonces, para que los juicios tengan presente, de Dios, si es necesario. ¿Sí? Cristi, discúlpame que te moleste. Vos sabés que se entrecortó de vuelta. ¿Qué es? No sé, ¿querés entrar y volver a... ¿querés salir y volver a entrar, perdón? A ver, ¿lo probás ahora? Ahí probá, a ver cómo se escucha. No, les voy a pedir a todos que apaguemos la cámara, a ver si ayudamos así a que sea menos intensa la que me están sugiriendo eso. Ah, sacamos todas las cámaras, entonces capaz que eso nos ayuda, porque puede ser la hora también, porque esta hora empieza... Pero voy a deshabilitar la cámara a ver si puedo. Ah, no, solamente te puedo deshabilitar el sonido. O si no, escribime si querés, Cristi, yo lo voy diciendo hasta que vuelva tu buena conexión. ¿O sabes qué, Cristi, quiero entrar por tu celular con el 4G para terminar? ¿Sí le puedes pasar el enlace al celular? Porque yo recién cuando se me cayó internet a mí, yo entré por mi celular y fue mejor la señal, digamos, en ese ratito que perdí. Yo ya le envié hoy por celular y por correo, así que puede entrar por las dos formas. Pero le pero digo por que ahí se conecte por el teléfono. Sí. Sí.
Claro, llamale, capaz que está buena su 4G un ratito, porque debe ser que empezó a pasar algo en internet, porque a mí se me cayó un ratito recién. Le quería comentar, hasta que se conecte Cristi, que vamos a... que las charlas anteriores las pueden, del módulo 1 o 2, ya la pueden ver en el canal de YouTube del Consejo, CPC Espacio Chaco, y ahí la ven, o si quieren más rápido, entran a la página del Consejo, bajan un poquito, a su lado derecho dice primero agenda, y después más abajo dice cursos online. Ingresan a cursos online y ahí tienen el listado de todos los cursos que estuvimos dando, incluyendo los cursos de Cristina. Hacen clic en el curso que ustedes desean, y si tiene al lado un anexo que dice descargar, es porque el curso tiene, digamos, como material ya incluido, entonces pueden descargarse el material. Con respecto al material de esta charla, recién lo vamos a subir mañana cuando termine. De la charla 1 y 2 ya tienen el material. Eso me faltó por ahí aclararlo cuando iniciamos, que al finalizar estos 2 módulos se entrega el material, digamos. Pero en los 2 módulos anteriores ya lo tienen disponible ahí en la página. A mí me gusta entrar por la página del Consejo porque es como que están más ordenados, bueno, eso de lo estructural que soy. Porque ahí están como ordenados todos los títulos y me permite seleccionar mejor que estar navegando en el canal, pero es una tema mío nada más. Así que bueno, a ver, tenemos una pregunta, parece acá. Ah, no, me aclaran que sí, es probable que justo se bajó la intensidad de internet de Cristi. Y sí, veníamos bien, pero este es para que sigan las anécdotas, porque tuvimos tantas anécdotas en la charla 1 y 2 que no nos podía faltar una anécdota en esta tercera parte. Pero bueno, ahí Angélica ya debe estar, Silvana ya debe estar hablando con ella para ver cómo lo resolvemos. Total, nos tomamos unos minutitos más y lo resolvemos, porque simplemente quedaba darnos la actividad, que en todo caso sí. No sé quién no se inscribió, quién no recibió el curso por medio del mail, que es una facilidad que tiene esta herramienta, que la verdad que está buena. Si ustedes me escriben su mail, y si tienen Gmail, es que lo pueden hacer, yo los voy a incorporar a la lista. Entonces nosotros ya creamos la sesión con anterioridad y se la mandamos a sus correos. Incluso ustedes pueden agregarlo a su calendario para que les avise que va a iniciar, digamos, la reunión. Igualmente, para que se queden tranquilos los que por ahí tenían otra cosa que hacer, entraron un poquito más tarde, se les cayó la conexión, esta charla está siendo grabada y demoramos un poquito en subirla porque tenemos todo un proceso, digamos, que hay que editarlo y compactarlo un poco al video, pero después, entre las 24 y 48 horas, el video ya está subido al canal de YouTube. Y para que sepan, si bien originalmente estas capacitaciones estaban previstas, no te estoy escuchando, Cristi. Ahí está, bueno, un aplauso. Le decía a todos, no sé por qué. Bueno, le decía a todos que porque Angélica me dice, veníamos bien, y digo, lo que pasa es que nos tenía que quedar una anécdota, pero no puede ser que la 1 y la 2 hayamos tenido tantas anécdotas, a la hora de la 3 ya tenemos otra más. No. Bueno, ¿podemos seguir o ustedes? Sí. No, estaba comentando nada más lo del curso. Dale. Bien, entonces, habíamos quedado que vamos a practicar para entrenarnos en emitir juicios, en recibir y en compartir. Habíamos hablado ya de compartir juicios y ahora vamos a hablar de emitir los juicios y de recibirlos. ¿Te puedo interrumpir, Cristi? Sí, ¿se corta? No, estás perfecta. Por el hecho de que nos quedó ahí, viste que vos estabas hablando de la regla cuádruple, cuando alguien te decía algo que tenía que pasarlos por determinados filtros y ahí te empezaste a entrecortar y me parece que está buena, yo la conozco desde el punto de vista del Rotary, digamos, esa regla. Bien. De cuando uno va a decir las cosas, si querés terminar esa idea que por ahí no quedó bien por lo que... Bueno, completamos, forzamos esa idea de compartir juicios. Lo que voy a hacer es pasarlo por las 3 puertas. ¿Tiene sentido verdadero lo que voy a compartir? ¿Es bueno? ¿Es necesario?
Y si la respuesta es afirmativa, comparto el juicio porque es contributivo y puede abrir posibilidades de acción en el otro y de superación y de transformación. Si la respuesta es negativa, ¿para qué digo lo que digo, verdad? Ahora, ¿por qué es importante entrenarnos? Porque entrenarnos baja impacto y ustedes saben, porque les comenté hace un rato, que nuestro perfil emocional tiene mucho que ver con los juicios. Mucho de nuestro perfil emocional está condicionado por los juicios. Entonces, ya hablamos de los juicios sobre nosotros mismos y los juicios sobre los demás y los juicios que los demás nos emiten y nosotros los adoptamos como si fueran verdades absolutas. Entonces, el entrenamiento va a ser el siguiente. Quiero que desde la escucha practiquen recibir juicios de esta manera. ¿Cómo los recibimos? Sin sufrir. Por ejemplo, tenemos el caso, me faltó el respeto, ¿sí? No sabes cómo me afecta lo que me dijiste. Si te afecta lo que otro te dice, es que caíste en la trampa de esa conversación y de que el otro pueda legitimar quién vos sos. Cada uno de nosotros es legítimo per se, nadie nos puede legitimar o no. Entonces, si alguien me dice, si alguien me falta el respeto, ¿y yo qué puedo decir? Gracias por tu juicio, lo distingo, sé que no es una afirmación, que no es, trabajo conmigo, dejo de ser miserablemente víctima y me transformo en protagonista de mi vida. Entonces no quedo dependiendo de lo que el otro pueda opinar o interpretar. Trabajar con uno quiere decir resignificarse, quiere decir encontrarle el sentido y desde mi lugar paso a hacer mi propia interpretación. Acuérdense lo que dijimos antes, que somos seres interpretativos, ¿sí? Entonces ya no me va a lastimar, no me va a doler el juicio de otro, lo que yo te pueda decir, como te decía hoy, los juicios que emitía de que eras un responsable, no te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque vos aceptás que es un juicio. No lo tomás como un ataque personal. Bienvenido a la mirada del otro. Entonces, ¿cómo recibimos el juicio? Gracias por el juicio. Lo distinguimos. Reconozco que no es ni verdadero ni falso. Es un juicio, no es una afirmación. Y te dar a una conversación sobre el tema, como vos hiciste con esta persona en el ejemplo que me estabas contando, y poder tener una conversación más adelante, ¿sí? Y cuando los damos, porque eso también quiero que practiquen, cuando damos un juicio, es de esta manera, que algo ya adelantamos al comienzo, lo doy al juicio como mi opinión. Miren, ustedes van a escuchar a mí hablar de esa manera seguramente desde el comienzo del taller. En mi opinión, desde mi mirada, en mi interpretación, siempre desde el respeto y de la aceptación del otro como legítimo otro, con autoridad y fundado, siempre fundando los juicios, ¿sí? ¿Les hace sentido esta práctica? Sí, y cuando decías fundados los juicios, era fundados dentro del contexto que dijiste, en la parte profesional, por ejemplo, así era, ¿no? Claro, para fundar los juicios tenemos que establecer de qué ámbito estamos hablando. Porque yo no puedo decir que el juicio que algo es bueno o es mal, depende. ¿En qué ámbito? ¿En qué espacio? ¿Cuál es el alcance? ¿En qué ámbito? ¿Sí? Entonces le doy una definición, una delimitación. Después, por ejemplo, busco el indicador. ¿Con qué? Busco el parámetro. ¿Es bueno o es malo? ¿Comparado con qué? ¿Sí? Perfecto. Después también, otra manera de fundar el juicio es buscar fundar el juicio contrario. Por ejemplo, si hay la otra vez en una conversación una señora que decía que su hijo era muy cuidado y que muy responsable. Entonces, yo empecé a profundizar en la pregunta sobre qué características, cómo es, qué hace. Y cuando comienza el arte, se le ilumina una sonrisa y comenta,
claro, él tiene 3 chicos, los está educando, criándolos solos, porque su mamá los dejó cuando eran muy chiquitos. Entonces, una persona que se olvidó en una oportunidad de reservar un turno médico, por ejemplo, no es un irresponsable teniendo ese trasfondo de vida y Claro. esa experiencia, esa vivencia, ¿sí? Pero fíjate cómo un juicio, cuando uno lo emite sin fundarlo, la manera en ese caso sería tratar de fundar el juicio contrario. Si yo digo que sos una irresponsable, trato de fundar el juicio contrario de sos muy responsable. Encuentro los fundamentos, quiere decir que mi juicio no era fundado. ¿Sí? ¿Me hace sentido? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer una pregunta, porque en el chat no tengo preguntas por ahora, sobre todo de la tarea, ¿no? A ver si yo entendí bien la tarea, Cristi. O sea, hay que Darío practicar. parece que está queriendo hablar. Me parece Dale, que Darío, sí. estoy escuchando que abre no, era para sonreírme nomás, Darío. Bien. Mi compañero de minigrupo, Darío. No sé, le pasé que estaba moderando esta charla y me dijo, me quiero unir, así que le pasé el enlace y sé que es tu fans, Cris. Tengo muchos seguidores, yo soy mejor que Gillo, tengo más seguidores que Gillo, ya sabes. Es que hay alumnos nuevos, Darío, en esta capacitación, hay gente que todavía no me conoce, por eso estoy guardando, como dice Alejandro, la mesura, ¿viste? Estoy guardando la mesura, pero ya me van conociendo, Sí. Bueno, yo te quería preguntar a ver si me quedó clara la tarea, o sea, tengo que practicar situaciones de cómo yo recibo los juicios y cómo yo doy los juicios. Así sería, ¿no? La tarea. Comparto, y cómo comparto, cómo recibo y cómo comparto. Es una cuestión de entrenamiento. ¿Y para qué nos sirve eso? ¿Para qué es? ¿Dónde está la importancia, la relevancia de esto? Tengo una pregunta. Emocionalidad. Sí. Tengo una pregunta, porque se me plantea también la cuestión de cómo recibo el juicio. También yo voy a tener una forma de recibir el juicio dependiendo de quién me dé el juicio. Porque a mí me pasa de que, bueno, es una apreciación personal, ¿no? Por ahí si si ese juicio me lo da una persona cercana, como que me afecta más que una persona que yo no conozca, digamos. No sé si eso también hay que manejarlo o no, o es propio de... Y es un juicio propio del juicio. Podríamos decir un juicio propio del juicio. Dependiendo del interlocutor, digamos, que me lo está haciendo. En realidad no debería depender de quién, porque vos sos una persona íntegra sin necesidad de que nadie tenga que condicionarte. Claro. El poder reconocer esto nos da, para mí lo más valioso de los actos lingüísticos es la libertad. La libertad de poder ser quien uno elige, de poder crear tu mundo. Entonces, independientemente de quién sea la persona, uno tendría que poder gestionar. Eso es algo en lo que yo debería trabajar, por ejemplo. De que no me afecte, que sea distinto cómo me afecta de una persona que de otra persona. El juicio que hacen sobre mí, digamos. Siempre hay subjetividades. Cuando hablamos de todas las cuestiones culturales, siempre hablamos de subjetividades, por eso hablamos de juicio. Porque si no estaríamos hablando de hechos. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de hechos hablamos de afirmaciones. Y cuando las personas entramos en entredichos, en debate, en discusión, generalmente es por los juicios, no es por los hechos. ¿Sí? Porque los hechos están a la vista, son evidentes. Las afirmaciones se respaldan del compromiso social con evidencia. ¿Sí? Sí, ahí le voy a habilitar el micrófono a Darío. Sí, ahí ya te lo habilito, Darío. Portate bien, Darío, ¿eh? Lo tenemos clase. Tenés que viernes y sábado tenemos clase, Darío, portate bien, ¿eh? Y habilitártelo vos, Darío, porque no me deja. Ahí está, hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo hola, Darío. Gracias, Cristi. ¿Cómo te va? Un gusto para mí también. Sí, me conoce Cristi, por eso dice que me porte bien.
Sí, yo también, por eso ya te lo es un gran filósofo, no Darío. me vas a volver a repetir lo que te digo. Es un gran filósofo, Darío. No, yo quería agregarle a lo que preguntaba Yanni, que diferenciar lo que es un juicio te da libertad, lo que dice Cristi, porque en realidad lo que el otro opine de vos es la forma que el otro tiene de verte. Vos sabés quién sos vos y cómo sos, y si lográs tener este pequeño escudo que identificás y dice, bueno, pero es un juicio, él estará viendo eso de mí, pero yo sé que no soy eso, y en todo caso te va a llevar a una pregunta, a decirte, bueno, ¿cómo tengo que ser yo para que esa persona no me vea así? ¿Me explico? Claro. Entonces, te da esa libertad, y eso que viste que a veces vos estás y te sentís mal porque alguien vino y te dijo un montón de cosas, y vos decís, pero ¿por qué si yo no merecía esto, no soy así? Pero bueno, simplemente es el juicio de esa persona. Y todas las personas te ven de distinta manera o interpretan lo que vos decís de distinta manera. Entonces, entender que el otro te puede ver de otra manera y que el otro emite juicios permanentemente, te da libertad y realmente te ayuda a tu ser y a tu estima, que no se dañe tan fácil como a veces terminamos dañados, y más en estos días donde hay tanta virulencia, donde hay tanta agresión, que es difícil llevarlo. Así que eso te permite la libertad de diferenciar lo que es un juicio de un tercero y lo que realmente sos vos y crees que sos vos. Que es un juicio hacia vos mismos. Que Gracias, hacia uno mismo. Sí. Sí. Gracias, Darío. Una alegría verte. Lo mismo digo. Besitos. Y otra, profundizando un poquito más sobre los demás, muchas veces el que me afecte un juicio de un otro significa que en realidad no es por lo que dice el otro, sino que tendría, me invita a una reflexión conmigo misma. ¿Qué está pasando adentro mío o qué no está pasando adentro mío que me lastima, me hiere y me duele lo que dice otro? Entonces, como decía Darío, observarme y mirar para adentro. Me invita a una reflexión y a mirar para adentro. ¿Qué no está pasando dentro mío? Es que me afecta tanto y que me hace sentir mal la opinión de otro. ¿Sí? Perfecto, Cristina. Mira, ya no tengo preguntas en el chat, salvo que alguien quiera habilitar su micrófono, pero igualmente ya estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Porque arrancamos unos 10 minutitos más tarde, así que justo. Mañana seguimos con educación emocional, ¿sí? Perfecto. Nosotros le vamos a pasar unos minutos antes el enlace, o vamos a poner un videito en el canal de YouTube con el enlace, y las que nos pasaron el mail también. O me escribe y le paso el enlace. Tenemos un montón de opciones. Bien, entonces vamos a arrancar mañana con alguna reflexión sobre esta experiencia, sobre entrenarme en recibir, emitir y compartir juicios, y después entramos de lleno en educación emocional. Bien, gracias. Acá nos están agradeciendo y saludando, sí. Acá Gilda está saludando, Noelia también. Gracias, sí, quiere decir algo. No, yo también agradecer su calidad y calidez positiva sobre todo. Y como siempre su buena predisposición como amiga de la casa y personal que es, digamos. Gracias, Silvanita. Gracias, Yoli. Lorena, también bueno. Estoy respondiendo los saludos. Mañana nos estamos conectando entonces nuevamente. Y ya, Paula, es la última clase, así que... Bien, mañana entonces nos vemos, los espero. Un abrazo, que descansen. Gracias. Bueno, gracias a vos.